Buen día a todos, les doy la bienvenida formal. Mi nombre es Daniel Dron, soy el CEO de SocialMe, founder de Scalab. Les doy la bienvenida a esta masterclass del programa Digital 500. Como ustedes saben, Digital 500 es una iniciativa de capacitación que tiene como objetivo reducir la brecha digital en Latinoamérica. Todos los martes y jueves damos clases magistrales con nuestros expertos invitados. Así que es un gusto que podamos estar juntos de nuevo hoy. Como ustedes saben, esta iniciativa de Digital 500 es una iniciativa conjunta entre nuestra agencia de marketing digital, SocialMe, y nuestra plataforma de educación para programadores de todo el mundo, Scalab.academy. Les quiero contar que, para que se queden tranquilos, que cuando termine el evento, en el día de hoy o mañana más tardar, van a recibir dos correos. Por un lado van a recibir el video de la grabación y la presentación de esta masterclass, y van a recibir un segundo correo con la insignia y el diploma de acredita que nos acompaña hoy para que puedan compartir en sus perfiles sociales esa insignia que van a estar recibiendo. Así que son dos correos a los que van a tener que prestar atención. Entonces el día de hoy vamos a tener el honor de contar con León Hernández, que es Lead Product Manager de Acredita, que nos va a hablar de tecnologías blockchain. Así que le doy la bienvenida a León. León, gracias por estar con nosotros, por compartir este conocimiento con la comunidad. Me gustaría que te puedas presentar y que le puedas contar brevemente a la audiencia de qué vas a hablar exactamente durante el día de hoy. Antes de comenzar con tu presentación, si quieres ya puedes compartir tu presentación y ya te dejo el pase para que lo puedas hacer. Yo por mi lado les voy a pasar por el chat nuestros datos de contacto, nuestros grupos de contacto, para que ustedes puedan saber dónde contactarnos y dónde poder tener todo ese feedback. Así que, León, te doy la palabra para que te presentes y puedas comenzar con tu presentación. Listo, perfecto. Muchas gracias, Daniel. Bienvenidos a todos y todas las que se han conectado y nos saludan desde diferentes partes de Latinoamérica. Como Daniel bien lo dijo, mi nombre es León Hernández, lidero toda el área de producto en Acredita, y hoy queremos conversar un poco sobre las tecnologías blockchain en la educación. Si bien el subtítulo, digamos, hablamos un poco de la certificación del talento y de las insignias digitales, quise traer más todavía de lo que las tecnologías blockchain vienen, digamos, explorando en el mundo educativo. Entonces vamos a hablar de tendencias como los NFT, los SBT, el metaverso, modelos de la economía del aprendizaje como Learn to Earn, más de las credenciales verificables, y luego nos adentraremos un poco más profundo en lo que son las insignias digitales y las microcredenciales, que es, digamos, como la punta de las herramientas tecnológicas que últimamente las instituciones educativas y las organizaciones y todos los que desarrollan talento han empezado a utilizar con soporte de tecnologías blockchain. Digamos, es como el caballo de batalla del blockchain en educación, son las insignias digitales. Sin embargo, vamos a hacer una introducción como de todo ese mundo que está en la frontera, para también abrir una discusión sobre este tema de todo lo que es Web3 y descentralización de la educación. Bueno, entonces ya con eso yo creo que empecemos. Sí, claro. Esa era como la introducción. También, si tienen preguntas, las pueden ir haciendo, y pues si Daniel me ayuda, las vamos resolviendo, o las resolvemos al final, también como gusten. Perfecto. Sí, Bueno, las voy a ir organizando para verlas al final. perfecto.
Les cuento brevemente de Acredita, como para que tengan un contexto de por qué yo estoy acá hablando de estos temas de blockchain y de educación. Nosotros tenemos como visión ser una startup que cierre las brechas de habilidades en Latinoamérica a través de plataformas de aprendizaje y todo lo que tiene que ver con certificación de insignias digitales verificables en blockchain. Nosotros estamos construyendo herramientas para que las organizaciones que desarrollan talento, que hoy en día no son solo las universidades, sino universidades, certificadoras, bootcamps, empresas, porque las empresas se están formando todo el tiempo y cada vez van a necesitar formar más. Y cualquier organización que forme, entrene, certifique, pueda obtener herramientas para meterse en este mundo de educar a una persona, desarrollar el talento, digamos, de una forma diferente a como se ha venido haciendo. Esta es una pequeña introducción que me gusta mucho hacer y es una reflexión en la que cada uno de ustedes se podría preguntar lo que aprendieron en la universidad o en la educación superior que hayan tenido, todas esas habilidades que obtuvieron, qué tanto se ajustan a lo que hoy están haciendo, al trabajo que tienen. Casi que seguramente un porcentaje muy alto va a decir como, no, a mí me tocó volver a aprender. Es la norma y eso parece como que nos resbalara, pero es algo realmente muy importante sobre el futuro de la educación. Yo particularmente soy ingeniero electrónico y ahorita estoy liderando productos digitales y temas de marketing, temas de desarrollo de negocio, que nada de eso aprendí en mi carrera, pero bueno. Ahora la pregunta es, ¿hay una oportunidad para la educación con todo este tema de la Web3? Ahorita vamos a ver un poco más qué es la Web3 para los que no tengan como el contexto. Nosotros creemos que sí, que hay unas oportunidades muy buenas para explorar. Como toda nueva tecnología o nuevo paradigma, va a haber cosas que se descarten, cosas que se mejoren, pero estamos aquí para explorar. Ahora, demos un poco de contexto sobre qué es Web3. En el mundo del Internet, las eras se han ido catalogando como Web 1, Web 2 y ahora viene la Web 3. Lo que se conoció como Web 1, que fue como lo primero, los inicios del Internet, fue toda esa agrupación de sitios en los que se presentaba información, pero era solo lectura. Y digamos que la Internet estuvo así por muchos años, donde había un portal de Yahoo de noticias y uno podía leer y leer y leer las noticias, Google, blogs, mucho tipo de información que era de solo lectura. Y llegó un momento, por allá por los 2000, en el que cambió el paradigma, pues porque la tecnología evolucionó básicamente y ya no era solo leer, sino que ya podíamos compartir. Ya podíamos crear posts, podíamos nosotros mismos crear los blogs, podíamos subir las fotos y casi que el Internet se empezó a popular de contenido que nosotros subíamos como usuarios, entonces ya éramos consumidores y productores de información. Toda esta era se ha llamado Web 2, que ha durado mucho tiempo, hay gigantes tecnológicos han dominado el Internet, como Facebook, como Google, como Apple y bueno, los que ya conocemos. Ahorita estamos en ese inicio de lo que llaman Web 3, estamos casi como en esa época, en el 95, cuando salió el Internet, que todavía no se sabía bien para qué era, pero mucha gente le veía mucho futuro. Y en el Web 3 ya no solo podemos leer información, escribir información, sino confiar y verificar automáticamente la información y le agregaría algo y es tener ownership o ser propietario de la información. En la web 2.0, si yo hago un post en Facebook, esa información es mía. Esa información es de Facebook y se lucran de eso y uno simplemente, digamos, que disfruta de los servicios que le ponen a disposición. En la web 3.0 el cambio de paradigma es que tanto puedas ser dueño de la información, cuando tengas un tema de propiedad, puedas utilizarla, explotarla, interconectarla, ocultarla. Digamos que ahí se están desarrollando nuevos mecanismos, protocolos y también con el tema de la confianza, una capa de confianza en el que se pueda verificar información de forma mucho más efectiva. Piensen a hoy
un Twitter en el que cualquiera puede escribir, cualquiera puede leer, pero la forma de verificar información es casi nula. En Web3 se podrían diseñar protocolos en los que la información, digamos, como la de un Twitter, tenga que pasar por verificadores, por un sistema de incentivos en el que haya una gente que se le paga y que no son usuarios también de la misma comunidad y reciben incentivos por verificar información de manera que se tenga una capa de confianza más alta. Entonces, tiene un nivel de complejidad, eso es importante tenerlo en cuenta, que es un nivel más alto de complejidad a nivel tecnológico, pero es muy importante que a nivel de experiencia de usuario, esa complejidad no se vea tan así, digamos que se vea más como una buena experiencia. Esto es un poco un resumen de Web3, como para que entonces ya nos adentremos a, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la educación? Otro contexto importante, todo esto que hablamos ahorita de la confianza y el ownership, que es el paradigma y las herramientas de Web3, se basan en tecnología blockchain. Aquí hay un concepto pues que muchas veces, seguramente muchos de ustedes ya lo tienen claro, pero de pronto otros no, es que blockchain no es igual a criptomonedas. Si bien las criptomonedas usan blockchain, blockchain es una tecnología mucho más amplia que sirve para muchas más cosas y simplemente ganó mucha popularidad con el tema de las monedas y con el tema de la especulación y el tema financiero. Entonces, blockchain no es, digamos que en un resumen, de pronto un poco general, es una tecnología que habilita confianza entre pares por medio de algoritmos y registros descentralizados. Esa confianza entre pares habilita muchas cosas, por eso el dinero electrónico se montó tan rápido ahí, porque el dinero se basa en la confianza que hoy en día otorgan los bancos, y con esta tecnología ya no lo otorgan bancos, sino que lo otorgan los algoritmos y los registros descentralizados. Esa confianza no solo es útil para el dinero, sino que es útil también para registros de propiedad, es útil también para registros sanitarios, para mucho tipo de información, para votaciones, para muchos tipos de transacciones que la sociedad hace a diario en el mundo digital o en el mundo físico. Piensen en que nosotros tenemos contratos y tenemos jueces y tenemos abogados, todo para generar un marco de confianza. Y esto lo que busca es eso, digitalizar y automatizar la confianza basado en algoritmos y registros descentralizados. Y acá lo que les decía aquí abajo, un poco, yo prendo el puntero, un poco de que se ha conocido principalmente por la vertical financiera, Bitcoin, Ethereum, DeFi, que es todo lo que es finanzas descentralizadas, y también últimamente ha tenido un boom muy grande por los tokens no intercambiables o los NFTs, que pues explotaron el año pasado, pero muchas áreas se están abriendo campo en el Web3, como la educación, también como el retail, como el gobernanza. Bueno, no voy a nombrar acá todas porque nos vamos a concentrar en educación. Ahora conversemos un poco más de esas oportunidades que tiene la educación en la Web3. Aquí seleccioné algunas, pueden surgir otras, algunas tienen más peso que otras, pero bueno, vamos a explorar, a ahondar un poco más en eso. La primera y que quise traer y que me parece muy interesante es un concepto que se llama Learn to Earn, o sea, aprende para ganar. Esto viene de un concepto que se llama Play to Earn, en el que hoy en día las personas que juegan videojuegos de la Web3, videojuegos normales como los que conocíamos de Web2, pero que se han montado y adaptado en la Web3, tienen la posibilidad de ser recompensados con dinero real cuando invierten lo suficiente en el juego y son lo suficientemente buenos. Entonces piensen en las moneditas de Mario Bros. Uno jugaba Mario Bros. Y bueno, este es un ejemplo que de pronto es para gente un poco mayor, pero creo que todos conocemos a Mario Bros. Uno iba cogiendo esas moneditas y con esas moneditas podía comprar cosas en el juego, cronguitos, y podía hacer ciertas cosas o simplemente tener un puntaje. Entonces uno cogía más monedas para tener un puntaje más alto y poder compararse con el otro. Hasta ahí llegaba. Ahora en Web3, el Play to Earn, imagínense uno jugando Mario Bros. Y que esas monedas al final se traduzcan en dólares
a cierta fracción, por el solo hecho de haber jugado y de haber quedado de primero, o entre los 3 primeros, o entre los 5 primeros, algo. Eso pues ha revolucionado el mundo de los videojuegos. Ya se está viendo mucho, ya hay muchos videojuegos que se están montando en el esquema Play to Earn. Y ahora, pasando a lo de educación, algunas plataformas están pensando en cómo ofrecer incentivos que sean tangibles para que las personas puedan aprender, pues, o se sientan más incentivados a aprender. Estos incentivos le pueden llegar a las personas en forma de tokens, que son como voy a ponerlo como unos regalos o como unos elementos digitales que las personas pueden vender luego fuera de las plataformas por dinero real. Los pueden intercambiar o los pueden guardar y como cualquier trofeo mostrarlo, digamos, en tu espacio virtual, hacer alarde de él. Y este Learn to Earn, pues digamos que mucha gente está pensando cómo eso, dentro de lo que tiene que ver con la economía del aprendizaje, involucrar al aprendiz, al talento, al estudiante dentro de la cadena económica, puede hacer que haya mucha más escalabilidad, que se puedan llegar a mercados que tienen necesidades económicas, porque las personas pueden de repente tener un sustento mínimo aprendiendo bastante de un tema y luego pues eso se vuelve como un círculo virtuoso que le va a ayudar para ya aprender o adquirir el dinero pues por las habilidades que tiene. Los esquemas, pues muchas veces aquí, pues muchas personas entonces se preguntan como, bueno, ¿y de dónde sale el dinero? Eso ya, pues no vamos a entrar a profundizar en esto porque hay todos unos esquemas de economías descentralizadas y de tokens en los que muchos pueden ser inversiones y con retornos, otras pueden ser ya pues como dineros que las organizaciones donan, círculos virtuosos en el que las personas que van saliendo luego aportan cierta parte del salario y bueno, eso tiene como ya esquemas más profundos. Acá trae como algunos ejemplos de algunas organizaciones que ya lo vienen haciendo, lo vienen explorando, por si lo quieren como estudiar un poco más ese concepto. El otro gran componente de todo este tema de la Web3 en el mundo educativo serían los metaversos educativos. Si bien un metaverso no necesariamente tiene que tener alguna componente de blockchain, sí es casi que norma que todos los metaversos que se están creando tienen componentes de interacción con tokens en blockchain y con identidad en blockchain. ¿Qué es como lo grande bueno, antes de eso voy a hablar un poco de qué es un metaverso. Seguramente muchos de ustedes ya lo han oído hablar, lo voy a hacer muy corto. Los metaversos son un concepto en el que las personas van a poder tener una inmersión mucho más profunda en un ambiente virtual en el que van a poder realizar acciones que realizan en el espacio físico. Eso puede sonar como algo que ya existe, como algunos videojuegos de inmersión en el que uno entraba y hacía cosas. Sin embargo, el componente más importante es que la inmersión se conecta de manera importante con el mundo físico o con lo que uno normalmente puede hacer en el mundo real, como comprar cosas, vender cosas, aprender, trabajar, estudiar, jugar, relacionarse socialmente, y bueno, ese es el concepto. Estemos de acuerdo o no, ya hay mucha gente trabajando en eso. Facebook, pues, a los que no lo sepan, está invirtiendo millones y millones de dólares en su propio metaverso. Para la educación, ¿qué es muy poderoso? Poder llevar el componente social y la interactividad que tiene lo presencial al mundo virtual, usando las simulaciones del metaverso. Entonces, imagínense que en un salón, en una simulación virtual, puedan verse un grupo en una mesa redonda en el que hay gente o hay estudiantes jóvenes de la India, de África, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa. Hay un grupo de 20 estudiantes, algunos son adinerados, otros no,
pero todos están teniendo acceso a un muy buen profesor que está ahí mostrándoles, educándolos, poniéndolos a debatir, a conversar, en el que ellos pueden simular las miradas, las aprobaciones, los gestos, las distracciones, y en las que el tutor también puede utilizar recursos que digamos, aumentan mucho más la experiencia de aprendizaje, como simulaciones virtuales, si está hablando de historia, una simulación de cómo eran las economías, cosas por el estilo, y desplegar nuevas formas de aprendizaje, realmente nuevas formas de aprendizaje, conectando personas que jamás se podrían conectar y posiblemente llevando la accesibilidad a costos que posiblemente de otras maneras no se podrían llevar. A esto le están trabajando varias empresas también. Los de K20 trabajan muy fuerte en temas de educación y metaversos, educación y blockchain. Están sacando temas para que los educadores aprendan de metaversos. Muy recomendado este recurso para los que quieran como meterse por ese mundo. Hubs de Mozilla, que Mozilla pues es un abanderado en todos los temas de dejar tecnología abierta para que las personas exploren. En estos hubs ya hay profesores que están montando laboratorios de realidad aumentada, de realidad virtual, donde los estudiantes desde su casa con sus gafas de realidad aumentada o su celular, porque también hay formas de hacer unas gafas con cartón súper sencillas y baratas, y el celular, pueden entrar a ese ambiente virtual en el que se aumenta esa interacción. Entonces es muy importante eso, no es un Zoom en el que yo estoy viendo, no. O sea, así sean avatares los que uno vea, uno ve las reacciones, los gestos, las caras, las posiciones espaciales, e incluso se está trabajando en desarrollar temas como las sensaciones. Entonces también hay gente que en el metaverso ya está pensando no solo en las gafas, sino también en algunos guantes que la gente pueda ponerse para que en esa simulación ellos puedan tocar ciertas cosas y los guantes le manden como sensaciones para uno sentir como que el tacto tiene, sí, como si se está palpando lo que hay en ese mundo. Y eso tiene pues una explicación detrás sobre cómo el aprendizaje no solo es un tema experiencial del espacio, de lo visual, de lo auditivo, sino también a veces del tacto. Roblox también, este es un metaverso muy enfocado a los juegos, a que la gente cree mundos para juegos, pero como el humano es creativo, mucha gente ha montado proyectos de aprendizaje en este metaverso de Roblox, muy interesantes. Vamos a ver el siguiente, las comunidades de aprendizaje. Acá pues este es un tema crucial porque la humanidad siempre se ha organizado en comunidades desde miles y miles de años. O sea, uno pone un grupo de gente y se forman comunidades de manera natural, y generalmente hay aprendizaje entre esas comunidades, de forma informal, a través del lenguaje y la oralidad, pero eso es algo que sucede. Entonces, en las comunidades y la educación y el aprendizaje hay una intersección muy importante. En el mundo de la Web3 hay algo que se llama DAOs. No son solo para aprendizaje, pero las DAOs, que traduce Organización Autónoma Descentralizada, le permiten a una comunidad que tiene unos fines compartidos o unos propósitos y objetivos compartidos, como puede ser el aprendizaje, establecer unas reglas, unos gobiernos que hagan muy transparente el acceso a esa organización. Entonces es una forma muy diferente a entender las organizaciones como las conocemos hoy en día, que son organizaciones que están registradas en papel. Piensen en una fundación, piensen en una institución educativa, piensen en una empresa. Todas esas organizaciones, que finalmente son comunidades también, organizaciones, son cosas que están registradas en un papel, en unas notarías, y tienen unos dueños específicos. Las DAOs están registradas en la blockchain. O sea, no están afiliadas a ningún país, no están en ninguna jurisdicción especial,
Sin embargo, al estar en la blockchain y tener unas reglas de convivencia que son irrompibles, digamos, en las que la comunidad las construye, las acuerda, las pone en la blockchain y ya nadie, o digamos, para modificarlas tiene que haber un consenso total de la comunidad y de los miembros, está haciendo que muchas organizaciones opten, o muchas organizaciones, no, perdón, muchas comunidades opten por utilizar esta tecnología para poder generar un marco de confianza en que la organización es lo suficientemente robusta para sobrevivir en el tiempo y para no verse corrupta por intereses de grupos individuales, que digamos es también uno de los riesgos que la educación superior ha tenido, o la educación en general, que hay ciertos puntos en los que hay corrupción o en los que no hay un avance porque alguna burocracia impide que ese avance se dé. En esas organizaciones las reglas también las vota por democracia toda la comunidad y los beneficios los recibe toda la comunidad. Entonces también es un tema como complejo, un poco relacionado con el tema de learn to earn, en el que las comunidades, si generan beneficios, la organización puede tener una forma de distribución en el que todos los miembros de esa comunidad de aprendizaje reciban el beneficio. Entonces, imagínense una universidad en la que sus ganancias no solo van para el tema de gasto operativo, sino que de alguna manera los surplus que tienen también les llegan a los estudiantes. Eso es algo como un poco la analogía. Acá traje un ejemplo, no encontré muchos, pero estos están pues como bastante avanzados. Es una DAO de educadores, una organización autónoma de educadores, donde están constantemente compartiendo cómo los educadores pueden aprender de blockchain y pueden utilizar eso para transformar sus procesos de enseñanza. Esta última, y luego me voy a profundizar un poco acá, son las nuevas formas de reconocimiento. El aprendizaje siempre ha necesitado, digamos tradicionalmente, los diplomas como una forma de verificar lo que uno ha aprendido o las habilidades que una persona tiene ante la sociedad, bien sea para un trabajo, como idoneidad para un cargo público, por estatus social, para muchas razones. Ese se ha vuelto como un elemento, un artefacto del modelo del ecosistema de aprendizaje y del sistema educativo, para transar, digamos, lo que uno ha conocido. Ahora con la Web3 se han venido explorando algunas alternativas que llenen algunos vacíos que tienen los diplomas. Aquí voy a hablar de algunas, ya lo vamos a profundizar: los SBTs, los NFTs y las BCOV, que ahorita vamos a ver cuáles son las siglas. Estas últimas tienen muchos más años, pues, y se han venido trabajando muy seriamente. ¿Cuáles son algunos de estos vacíos que tiene, digamos, la forma de reconocimiento de la educación tradicional? Es que, digamos, se basan en que el trabajo y las habilidades que yo voy digamos, a desempeñar con ese título, con ese diploma, se van a mantener estables en el tiempo durante el resto de mi vida. Y eso ya no es así. Es decir, un ingeniero electrónico ya no con el diploma de hace 10 años, no sigue trabajando igual. Lo mismo un programador, menos. O cualquier persona, alguien de mercadeo. O sea, ni es un abogado. O sea, un abogado puede tener las bases, pero realmente el abogado tiene que seguir aprendiendo toda la vida. El abogado es de las personas que más leen cosas nuevas que salen, nuevas jurisprudencias y leyes, y realmente están como renovando todo, una base importante de su conocimiento después de graduado. Entonces el cartón como tal no está garantizando, o digamos, no está llenando bien el proxy como de encontrar ese match entre las habilidades y lo que yo voy a ir a hacer. Otro problema grande del tema de los diplomas es, póngase a pensar, si uno, digamos, en una carrera de 10 semestres, una carrera tradicional de 10 semestres, uno ve los primeros 9 semestres ya con promedio de 4,9 en esos 9 semestres. O sea,
el mejor estudiante. Y el 10º semestre decide no estudiarlo. Entonces, dice como es un semestre de práctica y decide como la práctica lo voy a hacer por mi cuenta. Decide no estudiarlo. Ese estudiante al no hacer, digamos, al no hacer ese semestre no tiene diploma y realmente es como si no tuviera nada. O sea, es como si estuviera en ceros. Para los empleadores, o sea, nadie le va a pagar un 90% del salario, por decirlo de algún modo, como si usted es 90% profesional, ¿no? Entonces es un tema de lo tiene o no lo tiene. ¿Llegó al final o no llegó? No, ¿qué habilidades adquirió? Esa persona que hizo 9 semestres con un promedio de 4.9, con seguridad es más apto para desempeñarse que alguien que haya hecho los 10 semestres con un promedio de 3.1. Entonces, hay un vacío muy grande que, claro, digamos, para 1950, 1940, los 60, era perfecto. O sea, eso no era algo como que se necesitara, pero no podemos quedarnos ahí. Entonces, ahí vienen, digamos, nuevas formas de llenar esos vacíos. Las microcredenciales, que de pronto algunos han escuchado, es una de esas formas, ya vamos a hablar un poco de ellas. Y la Web3 también ha empezado a pensar en formas de llenar esos vacíos. Entonces, el primero que vamos a hablar es el de los NFTs. Los NFTs que han sido muy escuchados también se están pensando utilizar en la educación. Para los que de pronto no conocen el concepto o solamente han visto noticias, los titulares, un NFT es, digamos, con una simplificación, es un archivo, una imagen que tiene detrás una metadata, o sea, tiene datos adicionales a la imagen que aumentan, digamos, la descripción de ese archivo o de ese componente digital que pueden ser utilizados como reconocimiento. En el mundo educativo podrían ser utilizados como un reconocimiento o un incentivo, un estímulo. El usuario puede transferir esos elementos, lo que hace que pierda su valor de confianza. Entonces, imagínense si alguien, una institución, una organización, una DAO o lo que sea, pusiera su diploma o generara sus certificados en NFTs, un estudiante que no le importe o que necesita hacer dinero podría vendérselo a alguien más y transferírselo y esa persona ya tendría la credencial para decir que aprendió algo que no aprendió. Entonces ahí pierde el valor de confianza como un reconocimiento que tenga la persona. Claro, es muy útil como un tema que sea de propiedad. Si yo tengo una obra de arte, pues no me interesa que esa obra de arte tenga que ser mía para siempre, sino que yo la puedo, o sea, también gana valor en que yo la puedo vender en algún momento o puedo decidir dejarla en mi casa. Entonces los NFT, digamos que en el tema de educación, se ha empezado a trabajar como estímulos o incentivos más que como certificación. Es decir, en la mitad del proceso, a los estudiantes que les está yendo muy bien o que están encontrando formas diferentes de resolver un proyecto o están trayendo ideas innovadoras al espacio de aprendizaje, se les puede dar como esa carita feliz que ponían los profesores antes en el cuaderno y dárselos en forma de NFT para que ellos lo puedan exponer, lo puedan y que sea como divertido, digamos, que les traiga algo de emoción a su proceso, pero que no sea un certificado. Que ellos finalmente si lo quieren vender, transar o regalárselo a alguien, pues que lo puedan hacer porque era solo un estímulo. Tienen una componente y es que están totalmente alojados en la blockchain, es decir, y esto no lo dije antes, pero la blockchain como tecnología, todo lo que se registra en la blockchain es de por sí público, digamos en las blockchain públicas, que son generalmente las que se usan. Entonces, toda la información que aparezca ahí va a ser pública. También por temas de confidencialidad, digamos que se caen por ahí los NFT como para ser utilizados de lleno como certificados o reconocimientos de aprendizaje. Hay uno que es muy nuevo, que son los Soulbound tokens. Están muy recientes, digamos, como concepto. Un concepto nuevo en el que a lo que se conoce como NFTs
se les agrega una restricción, y es que no puedan ser transferidos de la cuenta que los, digamos, que los posee, o digamos a los que se le emitieron por primera vez. Entonces, es como en esta foto, es como tatuarse esa credencial o esa información, esa metadata. O sea, ya la tenés en tu cuenta, que es finalmente como tu perfil, y ya no lo puedes transferir, no lo puedes, incluso hay como unas quejas, creo que incluso sería muy difícil eliminarlo, porque como es una blockchain y es pública, en la blockchain no se puede borrar información. Entonces, pues digamos que como que si a ti te emiten un certificado de algo de lo que ya después no vas a estar tan orgulloso por alguna razón, eh, que puede ser muy válido, como que yo aprendí hace 10 años sobre, no sé, sobre economía para los bancos o sobre la mejor forma de hacer que un banco gane más dinero. Estoy diciendo cualquier cosa. Y ya después digo como, ay, no, venga, esto no va con mis principios morales. Yo ya no puedo como borrar eso. O sea, eso ya está como en mi historial público y no se puede hacer nada. Cualquier persona puede consultar que yo aprendí eso en algún momento. Entonces eso plantea como unos retos y tiene pues como, también están, obviamente están pensando en cómo evolucionarlo, cómo hacerlo más privado, pero es poco privado. Pues esa es como la definición de los CBTs. Sin embargo, tiene algunos casos de uso que pueden ser interesantes, en el que se registren cosas que te habiliten a ti nuevas, digamos, como acceso a nuevas capacidades o a nuevos recursos dentro de un ecosistema y que sea como una llave de acceso, como que al aprender algo adquiriste esa llave de acceso para ver otros recursos en otro, digamos, en un metaverso, como entrar a un nivel más avanzado de aprendizaje. Entonces, digamos como que, como lo veo yo y como varios lo ven, los SBT puede que jueguen un papel importante, pero tampoco 100% como en la certificación y en el logro, sino más como en unas llaves digitales que hablen un poco de mis habilidades, pero sean más como para acceder a otros recursos más avanzados o a otros recursos que inherentemente necesitan que yo de alguna manera haya pasado por acá. Y digamos que el último dentro de todo este capítulo de los reconocimientos, la última tecnología son las verifiable credentials, que son credenciales verificables. Estas sí se vienen trabajando hace ya varios años. Tienen, digamos, incluso desde que salió blockchain, le agregaron la componente de blockchain, vieron lo poderoso que era esta tecnología y dijeron, podemos utilizar blockchain, pero antes había formas de que existieran sin blockchain y digamos que es un estándar que crea una capa de confianza para credenciales digitales y agrega un componente muy importante de privacidad. En esto, digamos, en este tema de la privacidad, el usuario, un holder, el dueño de la credencial o el que vendría siendo el estudiante, el talento, es dueño de esa información. Digamos que es como el símil del diploma, que yo lo tengo físico y lo cuelgo en mi cuarto o lo guardo en el closet, yo decido qué hago con él, o lo cuelgo en el control. Yo decido dónde lo pongo, yo decido lo muestro, yo decido si lo quemo, yo decido sobre las credenciales verificables cumplen como ese pilar. Y tiene algo muy chévere que ahorita vamos a ver más o menos cómo funciona, y es que ya uno puede decir qué datos mostrar. Normalmente una credencial tiene datos muy amplios o digamos, reúnen varios datos de una de una característica mía, puedo decir, credenciales no solo educativas, por ejemplo, una licencia de conducción. La licencia de conducción dice si tengo problemas oculares, dice cuándo la saqué, dice cuándo expira, dice de qué ciudad soy, dice si es una credencial para motos o carros, dice varias información. Un pasaporte dice un montón de información, una credencial, un diploma, que también es una credencial, también tiene bastante información, de pronto menos, pero tiene un título, tiene un nombre, tiene una fecha,
tiene un folio, tiene de pronto unas condiciones que se tuvieron que haber logrado para obtener esa credencial, ese diploma. Entonces, hoy en el mundo físico o en el mundo web 2.0, uno muestra la credencial y muestra todo. Vamos a ver ahorita cómo las credenciales verificables están haciendo algo para que no se tenga que mostrar todo. Y eso aumenta, digamos que es la que tiene mayores niveles de privacidad, manteniendo la confianza. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Un pasaporte, digamos, este que tiene para información, si alguien me lo pidiera para saber mi nacionalidad y la fecha de nacimiento, por decirlo de algún modo, puede ver todo y puede obtener toda una información con un pantallazo, con algo, digamos, puede leer todo de mí. Mientras que con las credenciales verificables, uno puede, desde la capa de presentación, o sea, como es un archivo digital, yo podría decir como qué es lo que quiero que se muestre, qué es lo mínimo necesario que la persona a la que se la presento necesita verificar y el resto no se lo muestra. Entonces yo podría mostrarle que esta es mi nacionalidad y que esta es la fecha de nacimiento y el ID con el que él puede verificar que todo esto es verdad sin verlo y el sello, digamos que sería como ese símil del registro en blockchain que él puede cruzar y verificar como, esta es una credencial válida, no tengo que cruzar con nada más. O sea, ya lo crucé con blockchain, ya sé que fue un emisor válido, el emisor fue el gobierno tal, por ende estas dos informaciones son válidas, esta persona es sueca y es mayor de edad, ya, punto. No necesito saber su género, no necesito saber nada. Muy interesante para muchos ejercicios de privacidad y en la educación también, porque digamos uno podría presentar una credencial en la que presenta la calificación, las habilidades que adquirió y no presentar, por ejemplo, el género, ni el nombre, como para que no identifiquen el género, ni de pronto ni mi foto. De manera que como en una entrevista no haya forma de que me discriminen por género, por ejemplo. Estoy mostrando solo mis habilidades. O que me discriminen por el país del que vengo. Como que estoy mostrando mis habilidades y el récord de habilidades que tengo. Y de esa manera como que se aseguran cosas. Bueno, vamos a pasar al siguiente, como para avanzar. Ya, digamos, terminando como estas verticales, voy a hablar un poquito más de las insignias digitales, que son una forma de credenciales verificables. O sea, digamos que es una forma, es un estándar que ya se ha creado para montarse en credenciales verificables y como muchos estudios han mostrado que digamos, están despegando más o están siendo más adoptadas en programas de aprendizaje de baja intensidad que son más orientados al trabajo, como cursos de 1 hora, nanodegrees, certificaciones y licencias, bootcamps, temas de aprendizaje experiencial. Entonces, como todas esas formaciones que son cortas, que son segmentadas y que hoy no haya como un marco de confianza claro para hacer la verificación sobre las mismas. Sobre los temas de diplomas, digamos temas que ya se toman más tiempo, 4 años, 5 años, que son un grado, un máster, un PhD, digamos, los diplomas siguen mandando la parada, porque digamos, son tan largos y el esquema es tan rígido en este momento y sigue funcionando que el diploma, digamos, sigue siendo como rey ahí. Esto es importante como para ver en qué espacio está jugando. No quiere decir que esto de acá, que es lo tradicional, no se vea, voy a decirlo, amenazado o que en el futuro no haya oportunidad para que esto se vaya transformando. Pero digamos, este es como el contexto de cómo está. Una insignia digital, un poco, así como hablábamos de los NFT, ¿qué es? Así como la credencial tiene una imagen y tiene toda una metadata. Emisor, receptor, descriptor, una metadata que le ayuda a la persona, a los stakeholders a tomar decisiones o que incluso las máquinas puedan leer esa información y hacer filtros y hacer búsquedas a partir de las insignias digitales que las personas tienen. Los diseños son personalizados de estas insignias, los emisores se verifican.
como decíamos ahorita, hay una metadata que soporta el logro, como cuáles son las habilidades que se tienen, los criterios de asignación, las evidencias. Entonces, en el tema del mundo del aprendizaje, aumenta mucho más la experiencia como del diploma tradicional. Y muy importante, son fácilmente socializables. Una de las partes importantes de obtener un reconocimiento en el sistema educativo es socializarlo. En el caso de un diploma, la forma de socializarlo es ponerlo en tu consultorio o en un lugar donde fuera visible, o ponerlo como título en tu perfil o de alguna manera. Pero digamos que estas credenciales ya son nativas digitales, entonces en LinkedIn, en redes sociales, se dejan compartir y se muestran de una manera mucho más atractiva. Y está demostrado pues que las personas que tienen insignias digitales en su perfil reciben hasta 6 veces más visitas, hablando de LinkedIn, que los que no las tienen. En el mundo esto cómo ha evolucionado. Las insignias digitales, como les digo, es lo que lleva más tiempo. O sea, por eso es como el caballo de batalla de todo este tema de tecnologías blockchain dentro de la educación. Digamos, en el último estudio que tuvimos, que observamos, ya hay más de 650.000 insignias compartidas cada mes. Digamos, en eso iba el volumen de insignias que comparten mes a mes. Más o menos más de 4.000 organizaciones ya toman insignias entre universidades, empresas, sector público. Hay más de 1 millón de plantillas, que las plantillas son como esas insignias únicas que ya luego pueden ser emitidas a muchas personas. Casi como 1 millón de casos de uso de insignias en el mundo, y cada segundo se comparte una insignia, como más o menos en las últimas estadísticas. Ya como para ir terminando y de pronto tener 10 minuticos de pregunta, quería contarles, como de parte de Acredita, como les dije al principio, nosotros estamos desarrollando plataformas y herramientas para habilitar todas estas nuevas tecnologías para las organizaciones que tienen alguna formación al interior, una empresa, una institución de educación superior, una certificadora. Allí estamos como trabajando en plataformas como herramientas para descubrir contenidos de aprendizaje, herramientas que permiten diseñar rutas de aprendizaje, digamos, a la medida para que el talento pueda diseñar rutas de aprendizaje, y finalmente conectarlo con esto que hemos hablado de la insignia digital. Entonces, digamos que cubrir un poco de inicio a fin todo ese journey de descubrir el aprendizaje, diseñar una ruta adecuada para desarrollar habilidades, medir el progreso y al final emitir un certificado. Digamos que para que las organizaciones lo puedan hacer. No es como que nosotros lo hagamos, sino que le prestamos el servicio a ya en este momento más de 115, 130 clientes, perdón, en más de 15 países que utilizan nuestra plataforma para hacer este proceso. Los invitamos a que entren a nuestra página, acredita.com. Tenemos un plan gratuito en el que próximamente van a poder ver incluso las insignias, van a poder ustedes mismos probar esa experiencia de emitir una insignia digital, diseñarla, hacer una ruta de aprendizaje y jugar un poco con ese tema de las credenciales y ver cómo eso lo pueden utilizar para dar un marco de confianza más al proceso de aprendizaje que ustedes lleven o la organización en la que estén. Entonces, les recuerdo, acredita.com, con doble T, pueden ingresar ahí y ahí pueden crear su cuenta gratuita inmediatamente. Bueno, muchas gracias. Acá está mi información, también dispuesto a seguir la conversación por los canales que quieran. Me pueden escribir un correo, me pueden escribir a WhatsApp o me pueden buscar como León FHL en Twitter y también por ahí podemos conversar. Bueno, no sé, Daniel, si tienes como algunas preguntas. Sí, antes de pasar a las preguntas y agradecerte, León, porque fue muy interesante la conversación, la charla que tuviste. Recordarles de nuevo que a todos los asistentes que van a recibir 2 correos, uno con el video de esta presentación y un segundo correo que en el asunto va a decir Acredita le otorgó un distintivo, donde van a recibir el diploma y la insignia para que ustedes puedan compartir en sus perfiles sociales, en perfil de LinkedIn. Así que estén atentos a esos 2 correos, el día de mañana les va a llegar esa información.
Por otro lado, también antes de empezar con las preguntas, les quiero recordar que hemos lanzado hace unos días la primera aceleradora de marketing digital en Latinoamérica. Le estoy pasando acá por el chat la página web, en donde tenemos convocatorias para emprendedores de base tecnológica para que puedan postular. Las postulaciones son gratuitas y no tienen ningún costo, y pueden postular a distintas categorías que los van a ayudar a crecer en ventas a través de las metodologías que ofrecemos en estos programas de aceleración. Los startups seleccionados van a acceder a nuestras certificaciones sin ningún costo, así que también los invitamos a que se postulen si tienen un proyecto o un emprendimiento que estén llevando adelante. Entonces, bueno, vamos a ir con las preguntas que estamos recibiendo. León, dame un segundo. La primera pregunta que tenemos, ya te digo, Hernán nos pregunta, dice, quisiera saber si en un futuro con esta tecnología las capacitaciones se capitalizarán con créditos monetarios. Bueno, súper interesante. Creo que, pues, si entiendo la pregunta, creo que tiene que ver con eso que hablábamos del Learn to Earn, donde si yo me voy a formar, me pueden pagar porque me estén formando. Yo creo que hacia allá vamos. Habrá que ver las salvedades de cómo eso se implementa, cómo eso llega a ser una realidad, pero digamos que esa es la exploración que se está haciendo. Y digamos que ya no hablando de blockchain, sino previo al blockchain, por decirlo de algún modo, ya incluso se vienen explorando formas de que los estudiantes tengan tanto la educación paga como un sustento mensual, por decirlo de algún modo, que después repagan cuando tengan un trabajo. Por ejemplo, es un esquema que ciertas organizaciones y fundaciones han empezado a montar de economía, y en blockchain también se puede empezar a hacer eso de una forma mucho más automatizada, de una forma mucho más efectiva. Entonces yo creo que va a ser algo como muy tradicional en el futuro. Buenísimo, León. La otra pregunta de Daniel dice, buenas, ¿las credenciales entonces están asentadas en la blockchain o no lo están? No entendí esa parte, dijo. Listo. Las credenciales, cuando hablamos de las credenciales verificables, lo que está asentado es como un ID, un identificador de la credencial que le permite a cualquiera verificar que una credencial es verdadera sin ver la información. Es decir, es como eso se llama como registro SHA, que es como un algoritmo que coge una información digital, la comprime, por decirlo, en un código, y ese código es el que se pone en el blockchain. Entonces, cualquiera que vea el código no va a entender qué hay ahí, pero cuando yo como dueño de la credencial muestre mi credencial y la persona que quiere verificarla, y esto lo estoy haciendo como si fueran personas, pero eso realmente es un sistema, y la persona que quiera verificarla, o la organización que quiera verificarla, ve esa credencial, la comprime y busca si ese código está en el blockchain, se va a dar cuenta que si fue registrado, que se registró en tal época, que lo registró una organización confiable. Entonces, digamos que ahí se genera la verificación. La credencial como tal no está en la blockchain, por eso tiene el componente de privacidad importante, porque uno es el que tiene la credencial. Si uno decide nunca mostrarla, digamos que en la blockchain va a quedar siempre ese código de verificación o la forma de verificar, más no la credencial. Uno ya decidirá si la guarda en su USB o si la guarda en una plataforma, pues como en un drive, o si la guarda en una billetera pública. Pues digamos que ya va a haber muchas formas de almacenar y mostrar estas credenciales, estas insignias digitales. Buenísimo. Acá justo Daniel nos pregunta también, ¿y quién busca ese ID en la blockchain? ¿Puede ver los datos de la persona dueña de la credencial? No, digamos que es lo que decía ahorita, o sea, el que verifique
lo que va a encontrar en la blockchain es un código de verificación, por decirlo de algún modo, que puedo decir, es como si fuera una contraseña. Creo que es como la forma que se puede hacer un símil, como si fuera una contraseña, pero no va a poder con esa información, con ese código, ver el contenido de la credencial, solo va a poder verificarla. Y si uno como el dueño de la credencial muestra la credencial y la presenta completa, pues ahí va a estar toda mi información. Pero si presenta solo la información que quiere presentar, donde digamos como la mínima necesaria, esa es la que va a ver y aún así se verifica pues el sistema por detrás. Perfecto, gracias, León. José nos pregunta si tienen una API para integrar sus insignias con otras plataformas. Super, nuestra plataforma en este momento no la tiene, pero ya está en el roadmap y muy pronto pues la idea es liberar la API para que las personas que usen la plataforma puedan integrar las insignias claramente y las puedan desplegar en sus sitios web o puedan hacer varias cosas como en sus propias plataformas de aprendizaje. Bárbaro. Y bueno, acá Marcelo nos hace dos preguntas. Primero, ¿sobre qué blockchain corre Acredita? Nos pregunta. Listo, pues esa primera, nosotros estamos como en un acuerdo con LackChain, ahí es donde estamos haciendo todas nuestras, digamos, como los deploys y pues toda la base tecnológica. LackChain es una blockchain del Banco Interamericano de Desarrollo y pues sí, ya tenemos como la alianza, el partnership con ellos para registrar en esa blockchain que es semipública, creo que es el término que se utiliza, que todo el mundo la puede utilizar, pero para registrarse como emisor hay que pasar por un proceso de verificación y es una blockchain que se va a utilizar para toda América, tanto para temas públicos como privados. Buenísimo. Y por último pregunta, ¿existe algún certificado digital multi-chain, caso que muera la blockchain donde está nuestro NFT, POP, etcétera? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta y de hecho es diría que el problema de los, precisamente como de los NFTs, de los POP, que como toda la información está dentro de la blockchain, si esa blockchain muere, ya se vuelve, digamos, todas las aplicaciones, todo lo que haya sobre eso, muere también. En el caso de las credenciales verificables, uno sí podría tener el ID, pues digamos, el código de verificación sí podría correr en varias blockchains como tal, y para que, digamos, sea como una especie de backup. Sin embargo, no es común porque pues, también se espera que en la medida en la que crezcan los casos de uso y las aplicaciones, digamos, la blockchain sea cada vez más cuidada como infraestructura. Es como decir, la misma infraestructura del Internet. En la medida en que los negocios empiezan a prosperar sobre el Internet, la gente empezó a perder el miedo de que el Internet desapareciera. Ya hoy nadie cuestiona como, ¿será que el Internet, hablando de servidores, hablando de todo lo que el Internet implica por debajo, nadie cuestiona como, ¿será que el Internet va a desaparecer? Pero ya eso es como incuestionable. Puede que en un futuro muy lejano, pero para que eso pase o sea, ya hay mucha idea en eso. Entonces en la blockchain también aplica como un poquito el mismo concepto. Bueno, justo ahí Patricio pregunta, ¿por qué podría morir una blockchain? Bueno, no, esa está difícil, pero una blockchain podría morir porque no haya adopción. O sea, que la gente no le vea valor y cada vez menos desarrolladores se vayan saliendo de ahí, se vayan saliendo de ahí. Puede ser incluso un tema de reputación. Por ejemplo, si como en una blockchain puede haber todo tipo de verticales, financiero, educación, gobernanza. Entonces, si hay algún tema reputacional en alguna de estas, como por ejemplo un robo de un hacker que se robe, no sé, el 90% de los fondos por alguna razón, va a perder la confianza y la gente se iría, a pesar de que el robo puede que no sea por la blockchain, puede que haya sido un error humano, pero la confianza no solo el tema de tecnología, sino es como todo lo que se monta encima. Entonces eso también hace que sea súper importante que donde uno decida montarse tenga
confiabilidad, un equipo, pues, una comunidad robusta. De hecho, la LACchain, si la quieren investigar, que es del BID, tiene todo un esquema de monitoreo, de soporte, digamos que no la comunidad la administra, pero sí tiene un doliente, digamos, que es algo que le falta a muchas blockchains, que no tienen doliente, tienen comunidad. Sin embargo, también en muchas blockchains, esa comunidad es lo suficientemente fuerte para que no haya necesidad de un doliente. Bueno, Alejandro nos pregunta si está encriptada la información en la blockchain. Pues depende. En las credenciales digitales, si tenemos que hay un nivel de encriptación porque no pasa, digamos, no pasa la información completa. En el caso de los NFTs, de los SBTs, no hay encriptación. O sea, cualquiera entra a los registros públicos de la blockchain y puede ver todos los parámetros de un NFT. O sea, yo me meto a la billetera de alguien que es pública y puedo ver si tiene NFTs, si tiene SBTs, digamos, estos nuevos, puedo verlo, físicamente verlo. Entonces, depende como del caso de uso, se puede encriptar o no encriptar. Ok, acá nos pregunta Pau si puedes poner en el chat el link a esa blockchain. Voy a poner el nombre para que la busquen en Google, porque pues no tengo el link aquí como la mano, ya que salir y todo, pero ahí la puse. Blockchain. Ok, Giancarlo nos pregunta si estas insignias pueden servir para el currículum como habilidades. Claro, es muy importante esa pregunta. Muchas organizaciones, universidades, lo que están haciendo es combinar un poco el esquema de currículum, el que afianza un diploma, que está bien. O sea, también esta conversación no es como decir que todo está mal porque ha funcionado durante muchos años, y aumentar la experiencia con microcredenciales en el proceso que van certificando las habilidades que las personas van obteniendo, donde al final todo eso desencadena a un diploma. Sin embargo, una persona que tenga que desertar por cualquier razón no pierde el certificado de sus habilidades y con eso va a poder hacer algo. Ya dependerá del mercado si acepta esas microcredenciales como algo válido para elaborar o no, que seguramente va a ser así, porque cada vez más empresas están saliendo no necesito su título, sino que necesito que me demuestre sus habilidades, y eso se puede hacer o con una microcredencial como una insignia digital o netamente mostrando en una entrevista las habilidades. Entonces, si el ecosistema y el mercado considera que una microcredencial es lo suficientemente válido y te agiliza el tiempo de que me hagas una demostración de habilidades que puede durar media hora, una hora, va a tener mucha utilidad para los estudiantes como tal tenerlas durante su proceso de formación. Ok, gracias, León. Bueno, con esto estamos llegando al final. Muy interesante la conversación. Y bueno, me gustaría, como para cerrar, que hagas una conclusión, que nos pueda decir, bueno, cuáles son los 3, 4 primeros pasos que alguien que está interesado en incursionar en este tema debe hacer, y que hagas un cierre con esta masterclass que fue súper interesante. Listo, súper. Pues una conclusión que me parece importante es un poco abrir la mente. Muchas veces estos temas, cuando son tan en la frontera de la tecnología, se con escepticismo, y lo mismo pasó con el Internet en el 95. No quiere decir que esto ya es garantizado que va a ser hacia donde va el futuro, pero sí hay una tendencia muy clara que por ahí se va a marcar y va a haber grandes cambios y transformaciones en la educación por allí. Entonces, la invitación es irnos educando. Hay servicios pues, y páginas como Rabbit Hole, que son muy buenas para ir aprendiendo los principios básicos de Web3. Voy a ponerla por aquí para que la tengan en el chat, Rabbit Hole, y investiguen, o sea, lean, sean curiosos sobre el tema. Hay muchos beneficios que puede tener esto, como la accesibilidad, digamos, la escalabilidad respecto a costos y el acceso, pero también hay unos riesgos muy importantes, y es que las personas que puedan necesitar más esto, tenemos
que puedan necesitar más tener una educación diferente, fácil de acceder, barata, de calidad. Muchas veces tienen muchos retos para tener alfabetización digital y poder al menos acceder como a lo mínimo, acceder a una pantalla, saber, a una conectividad. Entonces también hay que encontrar formas, digamos que es un reto para todo el mundo que está metiéndose en esto, de que esto no se vuelva otra vez una herramienta para los que tienen los recursos para acceder a esto, sino cómo hacer para que esto también pueda llegar a las comunidades que más lo necesitan. Voy a poner por aquí también mi Twitter, cualquier cosa, pues por ahí nos podemos seguir conversando, o me buscan como León Hernández por LinkedIn, por cualquier parte, y cualquier otra duda, charla, cosas que queramos conversar, discusión, ahí estamos bienvenidos. Finalmente esto es un tema de comunidad, eso también es una parte importante. Yo vine acá a conversar un poco de esto, pero algunos de ustedes seguramente se van a meter tanto que ya vas a ver más y la comunidad es la que empieza a construir y a generar el conocimiento. No es una persona hacia los otros. Entonces, súper bienvenidos a seguir conversando y explorando sobre este tema tan apasionante como la educación y la Web3. Bueno, buenísimo. Herramientas. Buenísimo, León. Estuvo súper interesante este tema. Esperamos tenerte nuevamente pronto con nosotros para seguir expandiendo el conocimiento en todo esto que se está viniendo, que ya es un tema muy caliente en el mercado. Así que bueno, agradecerte que hayas estado con nosotros, agradecerle a la comunidad. Tienen todos nuestros contactos y bueno, recuerden que van a tener estos dos correos que les enviamos para que puedan recibir el video y recibir la insignia de esta masterclass. También les recuerdo que todos los martes y jueves tenemos masterclass con distintos invitados. Ahí les pasé por el chat el link con los videos de todos los eventos que hicimos el año pasado, que están accesibles sin ningún costo. Y en Agenda 2022 van a poder seguir no solo los videos de los que hicimos este año, sino de los eventos próximos a los que se van a poder registrar con el código de beca que les paso acá, que es Dani Dron, que es mi código de cortesía, para que puedan seguir asistiendo a nuestros eventos todos los martes y jueves. Así que gracias a todos, gracias León, ya te liberamos para que puedas seguir con lo tuyo, y nos vemos el martes próximo. Les mandamos, vamos a tener una interesante conferencia la semana que viene sobre metaverso, para que puedan aprovechar también este tema nuevo. Ahí en la Agenda 2022 me están pidiendo que lo mande de nuevo, se puedan registrar. Les mando un abrazo a todos, cuídense, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Gracias, León. Super. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.